estar más fuertes para el tiempo que viene. Uno normalmente cuando pasan las cosas y se encuentra con situaciones como la que vivimos esta semana, la semana pasada también, cuando vimos que venían más restricciones, más limitaciones, y uno dice, no, ¿por qué viene esto? No me lo imaginaba que iba a ocurrir, y uno dice, bueno, estoy más débil, estoy más flaco, estoy más debilitado frente a esto. Pero la verdad es que, más allá de la situación, más allá de la realidad, muchos de nosotros hemos aprendido a convivir y a desarrollar algunas, lo que hoy está de moda decir, anticuerpos, ¿no? Uno ha desarrollado la capacidad de adaptarse a diferentes cosas, cosas que antes no veíamos, recién nos decíamos, ¿no? Bueno, se nos suspenden las reuniones, vamos virtual, dijeron, ¿no? Bueno, como si todo fuera, claro, hoy lo vemos así, pero hace un año decir vamos virtual era como, me están sacando de la comodidad, de la zona de confort, ¿qué me va a ocurrir? La iglesia va a desaparecer. Y no, la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos todos nosotros. Y hoy estamos todos los que formamos parte de esta comunidad de fe, acá en Buenos Aires y en otros lugares del país o del mundo, conectados, adorando al Señor y compartiendo esta palabra. La verdad es que cuando ocurren cosas que nos atemorizan, peligros, uno tiene una tendencia natural a esconderse. Es como que trata de escapar de la realidad, ¿no? Es la primera reacción que tenemos como seres humanos es en ir a escondernos, salir cuando viene una amenaza, cuando viene un peligro, una situación que nos genera temor, tendemos a escondernos, ¿no? Y eso a veces nos puede ayudar, pero cuando ese comportamiento, esa actitud de ir a esconderse frente a los problemas y a los desafíos de la vida, lo que ocurre es que esa forma natural de actuar se genera como un hábito que nos esconde literalmente en la vida, porque terminamos escapándonos de todos los problemas que tenemos y no enfrentando aquellos problemas que tenemos que solucionar, atacar o resolver, ¿no? Como que parece que la solución más fácil, más simple es esconderse, escaparse y salir. Y esto ocurre, pero desde la economía, cuando uno trata de esconder los problemas económicos, ¿no? Poner abajo de la alfombra aquellas boletas que no puedo pagar o aquellas deudas que no puedo enfrentar, y en vez de ir y enfrentarlas y ver cómo las soluciono, trato de esconderlas, ¿no? O trato de esconderme yo de eso, como que yo me voy a poder escapar, ¿no? Lo mismo pasa en una relación, cuando quiero esconder los problemas que tiene esa relación y no tratarlos, no hablarlos, no sacarlos a flote, y después terminan siendo un detonante que destruye la relación misma, ¿no? Lo mismo pasa en la salud, cuando no queremos ir a enfrentar una situación. Hay gente que no quiere ir al médico, tiene un problema en una muela y sabe, le empezó un pequeño dolor, pero no quiere ir al dentista porque no quiere que le ponga el torno. Y bueno, y después termina ¿con qué? Con que tienen que hacer un tratamiento de conducto y es peor porque es más doloroso y es terrible y además más caro, ¿no? De paso se lo digo porque te cobran el perno, la corona, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, ¿por qué no fue antes cuando recién me empezaba la carie? Y porque no quiero ir. Pero es como que uno trata siempre de, ¿no? El verbo ese tan famoso ahora es procrastinar, ¿no? Es pasarlo para adelante y esconderme y hacer de cuenta que no pasa nada. Y eso termina generando una situación peor, en vez de ser una respuesta. Pero es la reacción natural. Pastor, es que a mí me sale, ¿no? Es que es como que somos seres humanos. Lo mismo nos pasa con el pecado. ¿Dónde me metí? No, claro, porque uno dice, y bueno, vio cuando se dice el pecado oculto, y bueno, en vez de confesarlo, en vez de tratarlo, en vez de llevarlo a que la sangre de Cristo que me lo pueda limpiar, no, lo escondo, hago de cuenta que no está, y ese pecado termina arrasando y afectando y contagiando el resto de mi vida, ¿no? Quiero llevarte una palabra del Señor que tiene un poco que ver con esto que estamos viviendo, con esta situación y con este tema que hoy quiero compartir con vos. Así que hay una historia en el libro de Jueces, una historia muy conocida, pero que vamos a darle una mirada muy particular respecto a de cómo el Señor trata con nuestra poca autoestima o con nuestras
dificultades con las cuales nosotros tendemos a escondernos, a escapar y a no enfrentar esas situaciones, ¿no? Y es la vida de Gedeón. Es la vida de Gedeón, es un personaje muy simpático en la Biblia porque tiene actitudes, no las vamos a poder ver todas esta noche, pero sí en algunos pasajes, algunos versículos bíblicos, así que te invito a que me acompañes a Jueces capítulo 6, versículo 1, dice: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, problema principal, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Y siempre que los israelitas sembraban, los madianitas y sus amigos amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban y acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni oveja, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables. E invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Y cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que les dijo: así dice el Señor de Israel, y yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder, y los libré del poder de sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Y les dije: yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos. Problema principal, ¿no? Pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina, que era un árbol que estaba en Ofra, a la cual pertenecía a Joás, el clan de Biesir, y su hijo Gedeón, acá aparece el gran Gedeón, personaje principal de esta historia, estaba trillando trigo en un lagar. Lagar es para donde se trabajaba la uva, ¿no es cierto?, para hacer el vino. Pero guardaba y lo escondía para ver si los amalecitas no lo veían, para protegerlo de los madianitas. Y cuando el ángel del Señor se le apareció, a Gedeón le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Entonces le dijo Gedeón: Señor, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Y el Señor lo encaró, me gusta esta palabra, lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder. ¿De dónde? Me perdí. De Madián. Yo soy quien te envía. Miren lo que le dice, ¿no? Pero me gusta cómo dice: lo encaró. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Y el Señor le respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Hasta ahí vamos a leer la historia. Es larga, son 3 capítulos, pero lo podés leer luego en la semana o en algún momento que te guste. Es una historia muy apasionante porque tiene un final, no se los voy a contar porque no se los voy a spoilear, pero está muy bueno el final de la historia de Gedeón. Y me gusta esta figura, ¿no? La figura de ese encuentro Dios-Gedeón, ¿no? Como que Gedeón era el personaje menos indicado para venir a traer la solución al problema del pueblo de Dios, ¿no? Era como que lo vemos a Gedeón en una situación crítica, ¿no? 7 años, imagínense, todos los años se sembraba, y cuando estaba todo sembrado, los madianitas decían: listo, vamos a buscar todo lo que sembraron los israelitas, y venían y les llevaban todo lo que habían sembrado. Y cada año le pasaba lo mismo, así que imagínate que cómo estaba esa gente, y aparte cómo vivían en cuevas, habían hecho cavernas en las montañas, se habían metido en sus refugios y no salían. ¿Por qué? Por el temor, justamente. Habían encontrado esta manera de vivir en temor, en escondites, en vez de enfrentar a sus enemigos, en vez de enfrentar la realidad, en vez de clamar a Dios para una solución, vivían de esta manera, hasta que Dios un día tuvo misericordia y decidió hacer algo, y decidió encontrar una persona dispuesta para traer una respuesta. Pero claro,
Uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, el pueblo, mientras vivía escondido, cada vez iba quedando más pobre. O sea, el esconderse era una solución temporal. El guardarse en una situación temporal, es lo que muchos dicen, ¿no? Frente a una pandemia, frente a un virus, la primera reacción fue escondernos. Y está bien protegernos, pero ¿qué pasa? A lo largo del tiempo, si no generamos productividad, empieza la segunda etapa de esto, que es la pobreza, el hambre, la devastación, porque eso es lo que genera esto como consecuencia. O sea que la solución podía o era solamente temporal y solamente puede ser por un poco tiempo. Y usted me dice, pastor, ¿y con eso a dónde llegamos? No, lo que llegamos es que en la vida hay que encontrar las respuestas que nos van a traer una solución definitiva, una solución verdadera, una solución que nos lleve a una esfera superior en nuestra vida. Y eso es lo que no entendía. Gedeón lo que buscaba era zafar del momento. Estaba guardando el trigo y mientras tanto lo escondo por acá. Claro, porque ahora van a venir y me van a robar y nunca salía a defender una causa, a traer una solución a su problema. Claro, a veces uno dice, bueno, ellos pensaban que no había solución. Definitivamente que decían, Dios nos abandonó. Habían perdido la fe en Dios. Decían, ¿cómo? El Dios que sacó al pueblo de Egipto, el Dios que nos trajo proveyéndonos a una tierra que fluye leche y miel, el Dios que nos sacó con mano poderosa con las plagas en medio de Egipto y se mostró con poder. Ahora, ¿dónde está? Como mucha gente dice, ¿y dónde está Dios cuando tengo problemas? No, ¿cómo puede ser que si Dios está con nosotros nos pase esto? Era lo que le dijo Gedeón al ángel. Si Dios está con nosotros, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Decime, ¿dónde está Dios? No lo veo. ¿Dónde está Dios? Esto es tremendo, porque el efecto de un problema cuando no lo enfrento me empieza a desgastar mi fe en Dios, empieza a desgastarme mi integridad humana, me empieza a quitar los valores más importantes que tengo en el corazón, me empieza a sacar mis fortalezas y termino siendo una persona vulnerable. Así es una persona que se aleja de Dios y no encuentra en Dios su fortaleza y su firmeza. Y esto es lo que vivía esta persona. Así que este encuentro nos va a llevar a vivir una vida que nos va a mostrar el Señor cómo ser fuertes en medio de una situación incierta. Y lo primero que vemos es que el Señor le da una declaración que a mí me llama mucho la atención. Porque mientras este joven estaba escondiéndose del enemigo, mientras tenía una actitud temerosa, una actitud, digamos, pusilánime, una actitud débil, que cualquiera hubiera desechado a esa persona, Dios mira a ese joven y le dice, varón, guerrero valiente. En otra versión dice, varón esforzado y valiente. Y yo decía, ¿qué le vio el Señor para decir que era un guerrero valiente? Porque la verdad es que por la apariencia en absoluto podía haber un guerrero valiente. Por sus palabras en absoluto podía haber un guerrero valiente. De hecho era recontra desconfiado. Después le va a pedir un montón de confirmaciones al ángel para ver si lo que decía era verdad. Era una persona muy temerosa, era una persona humanamente muy temerosa y poco justamente valiente. Pero lo que estamos viendo es que el Señor vio en Gedeón lo que Dios iba a hacer con él. O sea que lo que tenemos que entender es que cuando Dios nos mira, cuando Dios te mira a vos y Dios me mira a mí, no nos mira tal cual nosotros nos podemos ver, no nos mira tal cual la realidad de hoy, sino nos mira de acuerdo a la obra que Él va a hacer en cada uno de nosotros. Él nos mira de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito. Y lo que Dios estaba haciendo era declarar una palabra profética sobre lo que Dios iba a hacer en Gedeón. Mientras vos te mirás a vos mismo y decís, mirá qué débil que soy, mirá qué temerosa que soy, mirá cómo estoy flaqueando frente a las dificultades de la vida, en lo económico, en lo social, en lo sentimental, en lo emocional. Dios está diciendo, yo te veo a vos una mujer victoriosa, yo te veo a vos un varón valiente, yo te veo a vos una persona que en medio de una prueba tan desafiante como esta sale adelante en victoria. Tremendo el Señor. Pero uno está diciendo, pará, te estás equivocando de persona. Te estás equivocando de persona.
¿Saben qué? Hay una palabra, hay algo que estudiaron los pedagogos, los psicólogos también, se llama efecto Pigmalión. Alguna vez lo hablé hace mucho, se llama efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión en realidad viene de una palabra de un escultor de la mitología griega que le hablaba mucho a su estatua, Galatea, y de tanto que le hablaba, la estatua recobró vida. Bueno, obviamente que eso no fue verdad, pero en la mitología fue así. Entonces es como que estos estudiosos, sociólogos y psicopedagogos, ellos han descubierto que cuando una persona cree en alguien, cuando una persona, particularmente un maestro, ¿no? Una persona que la persona tiene respeto o a quien es la persona que lo tiene que desafiar a aprender, cuando esa persona cree en esa persona y tiene expectativas buenas sobre esa persona, la persona empieza a creer que lo va a lograr y logra alcanzar las expectativas que esa otra persona puso en él. No sé si me entendieron. Es como que cuando la persona encuentra a alguien que cree en él o que cree en ella y que la persona recibe esas expectativas, esa influencia de alguien que dice, vos vas a poder, esa misma influencia se genera en una profecía autocumplida. La persona empieza a darse cuenta que puede, no porque creía que puede, sino porque la otra persona tuvo una expectativa positiva y parece como que le crea una fuerza interior que hace que esa persona pueda sobreponerse a sus debilidades, sobreponerse a sus dificultades y llegar a alcanzar lo que la otra persona declaró sobre él. Y no es otra cosa que lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. El Señor nos toma, no porque éramos buenos, sino porque éramos pecadores, no porque éramos lo mejor, sino porque éramos lo vil y menospreciado, dice la Biblia. Y a lo vil y menospreciado, el Señor lo tomó y lo transformó para avergonzar a los sabios de este mundo. Significa que el poder de Dios es un poder de transformación. Y Dios toma personas que este mundo desecha, personas que no tienen muchas capacidades, y las transforma y les da una expectativa de vida. Lo que hace el Señor es tratarnos como lo que Él ya determinó que vamos a hacer y no de acuerdo a cómo nosotros nos vemos. Hay alguien que también dice, trata a las personas de acuerdo a lo que pueden llegar a ser y no de acuerdo a lo que son, y te vas a sorprender de las grandes cosas que van a hacer. Por eso, esta palabra que Dios nos da hoy nos está diciendo, no te mires de acuerdo a la magnitud de tus errores o de tus fallas o de tus debilidades. Mírate de acuerdo al sueño que Dios tiene para vos en esta vida. Mírate de acuerdo a lo que el Señor te ve alcanzar en estos tiempos. Mírate de acuerdo a la proyección que el Señor tiene con vos en esta hora. Porque lo que estaba haciendo el Señor a través de esta conversación que tuvo con Gedeón es soltar una palabra profética sobre la vida de Gedeón. Y es lo que el Señor quiere hacer hoy, en esta misma noche, porque Dios no ha cambiado. Él quiere seguir soltando por la palabra que Él nos ha dado una visión de victoria en tu vida. El Señor dice, estamos sentados en alturas celestiales juntamente con Cristo, pero da la situación que normalmente nos bajamos del lugar donde Dios nos pone y nos llevamos a un lugar y nos quedamos en un lugar que no es el lugar de nuestro destino, no es el lugar de nuestra figura. Porque ¿qué ocurre? El enemigo justamente hace todo lo contrario al efecto Pigmalión, porque el efecto Pigmalión tiene un efecto positivo, pero hay otro que se llama negativo, se llama efecto Golem, que lo que hace es justamente descreer de una persona, declarar palabras que esa persona no va a poder. ¿Y qué ocurre? Justamente lo contrario. La persona que recibe incentivos negativos sobre lo que no va a poder, termina no haciendo lo que podía soñar o proyectarse. Por eso no te acerques a las personas que no creen en vos, porque eso no te va a ayudar. Por eso esta iglesia se llama Llegar Alto, porque el Señor te dice, vas a lograr los sueños que el Señor puso en tu corazón, vas a alcanzar las metas por más que sean difíciles o desafiantes. El Señor le dijo, yo estoy contigo. Claro, cuando le dijo yo estoy contigo, claro, Él decía, pero ¿en qué forma? A ver, explícame, estás conmigo. Mirá los problemas que tengo. Estoy acá trabajando como un esclavo guardando el trigo para que no me lo vengan a robar los enemigos. Estoy enfrente a una situación y vos me estás hablando que estás conmigo. ¿En qué figura lo podemos entender?
Y el Señor le estaba diciendo, yo estoy con vos porque voy a hacer una obra grande a través de tu vida. El Señor está diciendo y declarándonos, no mires la situación tal cual hoy está. Empezá a creer que Dios va a hacer algo poderoso y maravilloso en tu vida. La segunda cosa es que el Señor le dijo, no dependas de vos mismo. Yo estoy contigo significa, tomate de mí. Filipenses 4:13, vamos a leer lo que dice. Filipenses 4:13, miren que dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, dice el apóstol Pablo, quien me da, ¿qué cosa? Las fuerzas. O sea, que cómo vamos a sobreponernos a esta situación es no en nuestra propia fuerza, sino que todo lo puedo hacer. Entonces puedo hacer todo, Bueno, no, todo lo que el Señor pone delante de mí, todo lo que el Señor me está llamando a hacer, todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da la fuerza. Qué tremendo esta palabra, yo la tomo como una palabra, yo no sé si Filipenses 4:13 lo tenés, pero yo creo que esa es una de las palabras que te ayudan. Miren, son palabras que uno tiene que atesorar y atornillar en su corazón fuertemente, porque cuando uno se siente débil, cuando uno se siente que no va a poder, y les puedo asegurar que a mí me pasa muy seguido, en muchas oportunidades de mi vida me siento que no voy a poder, me siento que no voy a poder enfrentar todo lo que tengo que hacer, es como que me siento como que mi capacidad llega hasta un límite, pero justo cuando llego al límite de mi capacidad, justo cuando hay algo que no puedo solucionar, es cuando me rindo y le digo, Señor, yo ya no puedo. Señor, yo ya no doy más. Señor, yo ya no puedo, pero voy a vos y me tomo de las fuerzas que vienen de vos. Y en Cristo, ¿saben qué pasa? En Cristo soy fortalecido. Pero vos tenés que buscar tu propia fuerza interior, porque si vos te tomás de Dios, es como que no sos una persona. Bueno, a cada uno que funcione como lo que funciona. Yo creo en lo que dice la palabra del Señor, y la palabra del Señor dice que somos fuertes en Cristo. En Cristo. Pastor, pero entonces, ¿cómo es? Todo lo que es la fuerza energética. Bueno, cada uno tiene tantas ideas. Pero la palabra del Señor nos dice que nuestra energía y nuestra fortaleza principal viene del Señor. Viene del Señor. El Señor le dice, lo encaró, dice el versículo 14. No le dice, lo encaró. Claro, cuando viste que uno se pone, yo no sé si te pasa en tu oración, que te pones medio negativo con el Señor, ¿te pasa? Empezás a ser medio, bueno, Señor, sí, vos tu palabra, pero vos sabés que yo no. No, esto está bien, pero para mí no. Este año 2021 para mí va a ser de terror, va a ser el peor año de mi vida, va a ser esto. Viste, uno se pone negativo, le agarra ¿no? Y no voy a poder salir adelante, fíjate lo que me pasó, mirá lo que me hicieron, y empieza a juntar, y el diablo te dice, tenés razón, te apoyo, sos el mejor, así vas a ser. Y uno le empieza a creer a esa profecía negativa, pero el Señor te dice, basta, lo encaró. Lo encaró el Señor y le dijo, en otra palabra dice, y lo miró a los ojos, lo miró, ¿viste? Es como cuando alguien te mira así, como es la mirada del Señor, ¿no? Esa mirada poderosa del Señor, porque cuando el Señor nos mira, el Señor nos está diciendo, mi gracia está con vos, mi misericordia y mi gracia están con vos. Y eso es lo que nos fortalece, que no es solamente mi capacidad humana, es que la gracia del Señor nos mira. En cada situación que uno ve a alguien que Dios lo tocó, en toda la Biblia ves la gracia del Señor. Significa que no es algo que uno merece, no es algo que uno justamente lo tiene merecido, justamente no, es lo que no merezco, es lo que recibo. Imagínense, Gedeón no merecía absolutamente nada, pero era la gracia del Señor, eso es lo que no entendía Gedeón, era pura gracia del Señor. Ese mismo joven que lo vemos en esta escena, guardando el trigo con un miedo bárbaro, lo vamos a ver en un capítulo más adelante, liderando un equipo de 300, absolutamente pequeño, frente a miles de los enemigos, y tocando trompeta y saliendo a tomar la victoria. Una persona que va a ser completamente transformada, de una persona temerosa y tímida a una persona completamente transformada en un guerrero, justamente como había soltado la palabra, en un guerrero valiente. Es la obra del Señor, es la gracia del Señor. El Señor te mira como estás y el Señor dice, yo voy a hacer una gran obra con vos.
voy a hacer una obra, Filipenses 1:6 dice, la obra que comenzó el Señor va a ser fiel en completarla. El Señor no te va a dejar por la mitad, el Señor no va a dejar que su obra no sea completada y el Señor tiene un propósito en tu vida. Así que el Señor le dice, yo te voy a hacer algo en vos, voy a estar con vos y yo voy a poner mi gracia, mis ojos en tu vida. Cuando la Biblia dice, y los ojos del Señor estaban sobre esa persona, significa que halló gracia a la persona. Dios le dio gracia. Ya el hecho que venga el Señor y te habla, ya está. Porque si el Señor no está perdiendo el tiempo, ya cuando el Señor te habla es que Dios te está mirando. Si no, no pierde tiempo el Señor venir a hablarte. O sea que lo primero que tenés que saber es que si el Señor te habla es que el Señor está en control de todo. El problema es cuando uno está fuera del Señor y no quiere que Dios le hable y no quiere escuchar y está apartado del Señor. Pero cuando vos hoy estás escuchando una palabra del Señor, significa que hoy Dios tiene un plan en tu vida. Hoy Dios tiene algo poderoso para hacer a través tuyo. Y el Señor le dice, ¿no te envío yo? Y esta palabra me encanta. Dice, vas a derrotar a esos madianitas como un solo hombre. No te envío yo, porque acá viene la clave de las fuerzas que vienen. Esto no es la energía eólica, no es la energía solar, no es la energía... Es la energía del llamado de Dios y de ser enviado a cumplir una misión de Dios. Esa fortaleza es la fuerza que hace una persona que cuando está en la lona, no sé los que han visto alguna vez boxeo, ¿no? El que está en la lona, que le pegaron varias trompadas y lo dejaron medio muerto ahí, se levanta al estilo Rocky, ¿no? Y toma la victoria. Esa es la palabra, es cuando uno dice, te envía el autor de la vida. Aunque tengas un diagnóstico de una enfermedad terminal, el Señor te envía a cumplir un propósito y sos sano inmediatamente. Aunque tengas una debacle económica en tu vida, aunque hayas sido arrasado por las circunstancias de la vida, viene la palabra del Señor y el Señor te da las fuerzas para cumplirla. Porque lo que te fortalece es lo que te envía. Es el enviador. Cuando uno está sin fuerzas, cuando tiene la convicción de cumplir una misión, recibe unas fuerzas que ni siquiera se puede explicar cómo las recibe. Yo siempre cuento cuando una noche nos intoxicamos con monóxido de carbono con mi esposa, con muy poquito tiempo de casados, apenas un par de semanas. Habíamos vuelto esa noche de luna de miel y una falla en un calefactor, sin que nosotros sepamos, nos llenó la habitación de monóxido de carbono. Y como a las 4 de la mañana, milagrosamente nos despertamos y con zumbidos en los oídos, el corazón acelerado a 200 kilómetros por hora y en una situación muy, muy, muy limitada, mi esposa desmayándose, ¿qué hice? No sé de dónde recibí las fuerzas, la levanté al estilo de el guardaespaldas y la llevé caminando bajamos el ascensor y la llevé y justo pasaba un taxi como a las 4 de la mañana. No teníamos para enviar Uber ni nada nada, ¿no? Y nos fuimos a la clínica. Cuando llegamos, la saco, la llevo del taxi, la llevo a la camilla y inmediatamente me desmayo yo y me pone, a los dos nos meten oxígeno con una máscara y ahí. Y Dios nos salvó por la gracia del Señor. ¿Qué dice? ¿Y esto qué tiene que ver? Porque yo decía, ¿cómo? Y me decían, no, vos tenés la misma cantidad de intoxicación que ella, pero el tema es que vos recibiste una fuerza que te hizo levantarte y llevar adelante esta acción. Es tremendo. Dios nos diseñó así. Cuando uno tiene un propósito en la vida, cuando uno tiene una misión, no importa el desafío, no importa la dificultad que venga por delante, la vas a superar. Y esto es así. Cuando tenés una prueba, el mismo enemigo que te hacía esconder, ahora es el mismo enemigo que te va a desafiar a ir adelante y tomar la victoria. Pero es la transformación que hace el Señor en sus hijas y en sus hijos.
cuando les da una misión y el Señor te puso en esta tierra, en este tiempo. No te equivocaste de año, no te equivocaste de década, no naciste en el siglo equivocado, naciste en este tiempo para cumplir un propósito y llevar una misión en la vida. Y estás en este tiempo y en esta hora y en este lugar. Te podría haber ocurrido en otra era, en otra época, pero Dios te puso en este tiempo. Y bendito sea el Señor. No se equivocó el Señor, porque tiene un propósito con tu vida y el Señor te dice, sos una mujer valiente, sos un varón guerrero, un varón valiente para enfrentar las situaciones que te toca enfrentar. Quiero despedirme leyendo este versículo de 2 de Timoteo, capítulo 1:7. Dice así, pues Dios nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. El Espíritu del Señor viene sobre nuestra vida y nos dice, yo estoy con vos, yo te voy a capacitar y yo te voy a fortalecer. El Espíritu del Señor viene y el Señor nos va a dar amor cuando no lo sentimos y poder cuando nos sentimos debilitados. El Señor nos va a dar fuerzas en medio de esta prueba. Llegamos hasta acá, estás más fuerte que antes. Ah, no, pero estoy cansado. El Señor renueva tus fuerzas. Y el Señor te lleva a una nueva altura y una nueva dimensión de fe para enfrentar el desafío que te toca enfrentar. Lo primero, creer lo que Dios dice de mí. Lo segundo, creer lo que Dios ve en mí. Y tercero, creer lo que Dios hará a través de mí. Creer lo que Dios dice de mí, creer lo que Dios ve en mí y creer lo que Dios hará a través de mí. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos llevas a una nueva dimensión de fe. Y aún en esta situación tan imprevisible, tan difícil, tan dura, Señor, nosotros creemos que tu Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Y nos ponemos de acuerdo con tu palabra. Y lo que vos decís de nosotros, creemos que así será. Señor, yo quiero soltar palabras sobre cada hija y cada hijo tuyo, cada uno de los que hoy se conecta a esta reunión. Y decir en el mundo espiritual, para que en el mundo natural ocurra, estas hijas y estos hijos de Dios se van a levantar. Y en medio de esta situación van a salir adelante. Van a enfrentar sus miedos. Van a superar estos desafíos. Van a poder atender los problemas que están contra su vida. Porque el que pelea por ellos es el Señor Todopoderoso. No están en sus propias fuerzas, sino que el Señor pelea por sus vidas. El Señor pelea por vos. El Señor es tu ayudador. El Señor está con vos, aunque parezca que no lo está, sí lo está. El Señor te va a dar la fuerza sobrenatural en este momento. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Señor, que hoy cuando compartamos esta mesa, esta Santa Cena, podamos comer y beber la fuerza de tu Espíritu. Señor, que en esta noche podamos ser inspirados por vos, podamos recibir alimento espiritual que capacite y fortalezca nuestras vidas. Señor, yo bendigo a la iglesia, bendigo a Llegar Alto, bendigo a nuestras hermanas y hermanos y declaro, Señor, que tu propósito en ellas y en ellos será cumplido. Que no vamos a estar escondiéndonos, atemorizados en cuevas y en cavernas. Vamos a salir a tomar la victoria espiritual en el mundo espiritual y vamos a salir adelante en la conquista de tu propósito en esta tierra. Señor, bendecimos la iglesia en esta semana. Iglesia, esfuérzate, levántate, el Señor está con nosotros. Que Dios te bendiga.